de anfitrión, me hice yo anfitrión y ya Dale. lo hice yo. ¿Podés ahora, Germán? Ahí me estoy fijando. Ahí está. Sí, Eh, perfecto. ¿Empiezo? ¿Puedes agrandarlo? Ahí está, súper. Ahí está. Está funcionando medio mal el internet, pido disculpas. Bueno, como recuerdo del caso del viernes pasado, era un paciente masculino de 26 años de edad que el día 29 de febrero se cae desde un molino, desde la parte más alta de un molino que estaba intentando arreglar. Y producto de la caída tiene una fractura expuesta de antebrazo, de muñeca y de cadera, todo del lado derecho. La fractura del antebrazo es expuesta, tanto del radio como del cúbito. Estaba en una zona, en un campo, entonces fue atendido en un nosocomio cercano y le hicieron una primera toilette y la colocación de una valva braquiopalmar. A nosotros llega al otro día, le hacemos unas radiografías iniciales y ahí se ve una fractura de muñeca que en su momento no me pareció tan fea, ¿sí? La vi distal, no me parecía que tuviera muchos fragmentos. Una fractura de radio simple transversa y una fractura de cúbito con un fragmento en cuña. A las pocas horas de que llegó al hospital empezó a evolucionar mal, a tener una secreción purulenta, o cero purulenta, no era franco pus, pero estaba camino a eso, y entonces le realizamos una nueva toalete quirúrgica, un poquito menos de las 48 horas de la primera toalete, donde se tuvo que hacer una exéresis de tejido muscular, no era gran cosa, pero se hizo, y de fragmentos de cúbito que eran cominutos y estaban desvinculados. Para estabilizar todo se colocó un tutor externo y por orden de infecto, por 2 semanas antibiótico endovenoso internado y bueno, tuvo una buena evolución de las partes blandas, lo que nos autorizó a hacer la cirugía, en ese momento pensamos definitiva. Bueno, esto es el print de pantalla cómo quedó la muñeca. Cuando logré armar los fragmentos que pude de la muñeca, había quedado luxado a dorso. Bueno, el viernes pasado habíamos comentado que había sido producto de que seguramente no había podido unir este fragmento que tenía todos los ligamentos palmares de la muñeca. Entonces, bueno, como en ese momento no tenía forma, yo por ejemplo, de hacer una instrumentación de ese fragmento, lo que hice fue colocar unas clavijas para hacer la reducción y que no quedara subluxado. Y bueno, en cuanto al antebrazo, el radio no hubo grandes problemas y en el cúbito, como había un fragmento que había sacado fragmentos que estaban desvinculados, tomé injerto de radio distal aprovechando los abordajes que había hecho y se lo puse ahí en esa cuña que él había perdido. Como no podía tampoco instrumentarlo, o sea, no podía poner tornillos compresivos entre la placa y todo lo demás, es que lo até con PDS. Esas fueron las cosas definitivas que hice en ese momento. Bueno, eso es un control a los 15 días, un control radiográfico. Este es un control ya al mes. El paciente siempre evolucionó bien, siempre con poco edema y poco dolor. Pero bueno, a las 6 semanas le retiré la clavija del 1 radial que había puesto. Siempre tuvo una disminución del edema y el antebrazo en la muñeca, pero empezó a relatar que tenía dolor en la muñeca a la movilización. En esta semana que tuve de Changui, le pregunté bien y me dice que el dolor es más que nada a la flexoextensión y es sobre 10, un 3 o 4, siendo 0 cuando no la mueve. Y tiene un dolor leve a la pronosupinación.
Esto es lo que es el antebrazo hoy en día. Bueno, y presento este caso porque en el control que le hice hace, bueno, ya 10 días más o menos, acá esta imagen me llamó la atención, parecía una pseudoartrosis, así en el radio parece que pegó bien, en el cúbito no. La muñeca en ese momento no me llamó la atención, pero igual, como le pedí una tomografía le iba a pedir una tomografía del antebrazo, también le pedí la muñeca. Bueno, y en el antebrazo se observa que el radio pegó, pero el cúbito no. Se ve que hay una pseudoartrosis oligotrófica o atrófica, depende cómo la quieran ver. Más que nada de la parte distal, la parte proximal de la cuña parece haber pegado un poquito, pero depende de cómo uno vea y el corte que vea. Por ejemplo, en la reconstrucción 3D se ve que algo pegó, pero acá en lo que es el corte, los cortes que mejor se ve que la parte distal tampoco pegó mucho. En cuanto a la muñeca, me había quedado pendiente que me preguntó el doctor Seidenberg cómo era la movilidad. En cuanto a la desviación radial y cubital es casi nula, no tiene. No por dolor, sino porque está restringido por una rigidez. En la extensión no llega a 10 grados de la muñeca y la flexión a 45. Pido disculpas, pero bueno, es todo por... no pude analizarlo en vivo, no lo vi en esta semana, entonces le pedí que se sacara una foto y hice una medición más o menos acercada. Estas son las radiografías de la muñeca, las últimas. Acá se ve la reconstrucción 3D, que hay múltiples fragmentos dorsales y el fragmento volar que vimos ya al principio, que está acá también, que no se integró. En lo que son los cortes tomográficos se ven que hay acá fragmentos intraarticulares, acá hay un escalón articular de casi 3,5 milímetros, y en lo que es la carilla del escafoides con el radio hay un gap que si uno va pasando los cortes se ve más en lo que es la cara dorsal. En el corte sagital también se ve que hay en la parte dorsal, a nivel del escafoides, hay un déficit en lo que es la articulación. Si bien no está subluxado como antes, hay un déficit importante. Y esto es lo que es la articulación del semilunar con el radio, que también se ve afectada. Entonces yo presentaba este caso para ver qué pensaban que se podía llegar a hacer, cuáles eran los siguientes pasos para con este paciente. Justo acá está entrando justo Carlos, que tenía la palabra cuando yo se la corté, así que en este momento está entrando. Yo hago una pregunta. Te ¿Cómo es, reivindicando, Enrique, te estás reivindicando, muy bien. ¿Cómo es la progresión del dolor? En los últimos 2 meses? Perdón, decime. En los últimos 2 meses, ¿cómo evolucionó el dolor de la muñeca? No, él fue siempre igual, o sea, él se queja de un dolor, ya te digo, como mucho 4 en su escala de dolor, ¿no? Subjetiva, de 3, 4 cuando realiza movimientos de la muñeca, y siempre está igual. Y tampoco tiene dolor cuando está, digamos, sin usarla. Lo que pasa es que él me refiere que es un dolor molesto, o sea, no es un dolor grave, pero es molesto. Y que no lo deja, según refiere él también, realizar una rehabilitación que le permita progresar. Pero no me dice que nunca le dolió así, que no pudo dormir del dolor ni nada de eso. ¿Y la movilidad que tiene él es una queja, esa restricción en la movilidad? No tanto, a él le molesta más que cada vez que mueve le duele 3 o 4, digamos. O sea, ante cada movimiento de la muñeca tiene esa molestia. Que se lo repetí varias veces, le pregunté y me dijo, no, 3, 4 como mucho. Germán, una cosa para resaltar es que la clavija esa fue súper efectiva, porque está centrado y corrigió mucho esa traslación, ¿no? Sí, yo la verdad que yo en el lugar que me formé teníamos, muchas
luxaciones traumáticas y a veces no teníamos los medios para operarlas en el momento y hacíamos mucho eso y bueno, me quedó. Y en ese momento, la verdad que no, el fragmento de ese volar no lo podía agarrar con nada de lo que tenía ahí. No La se me última ocurrió hacer pregunta que te hago yo. ¿Eh? Los valores de laboratorio para descartar una infección activa en el antebrazo, ¿cómo están? No, están bien, perdón que no los puse. No, están bien. Igual yo, el día martes de esta semana, le pedí, por las dudas, una punción guiada por TAC de- de la parte del cúbito. Porque como no venía nada en los laboratorios, se la pedí para ya quedarme tranquilo y pensar la parte del cúbito bien, pero Bien. me llamó la atención mucho la imagen, entonces por eso, como el laboratorio estaba bien, le pedí la punción guiada por TAC. Bueno, Germán, para ¿qué ordenar germen un fue? poco, Perdón, sí, el germen lo individualizaron, el germen que tuvo inicialmente. Era un estáfilo sensible. Pero después, o sea, se normalizaron todos los valores a las 2 semanas. Yo, cuando hice la cirugía de osteosíntesis, tomé muestras y vinieron negativas. Buen día. bien. Perdón, Germán, te hago una consulta. En total, ¿cuánto lleva el paciente de evolución hoy? En febrero pasó. O sea, no, sería el 1 de marzo lo empezamos a tratar, porque fue el 29 de febrero. Así que ahora son 5 meses. Bien. Parecería, yo opino igual que Santi, que la clavija central que pusiste para estabilizar el carpo estuvo muy bien, tuvo su éxito. Y las preguntas que hizo Martín con respecto al dolor y a la movilidad me parecen muy pertinentes porque mucho de eso también te va a dejar o te va a llevar a decidir algo sobre la muñeca. Creo que hoy el problema que más tenés es el cúbito. Vamos 5 meses, es un retardo de la consolidación, no veo un foco muy, muy pegado, o sea, no muy comprimido, a eso me refiero, y eso puede ser que el final sea una pseudoartrosis. Ahora, no veo la osteosíntesis débil, o sea, floja, para pensar que puede ser algo infeccioso y sobre todo teniendo el parámetro de laboratorio normal. Creo que una punción biopsia te va a ayudar mucho para decidir qué hacer ahora, ¿no? Uh-huh. Asumiendo que la biopsia sea negativa, ¿no? Porque acá tenés dos temas a tratar, el antebrazo y la muñeca. ¿Tu intención es hacer las dos cosas o sea, hacer las dos cosas en una o no? Y esa muñeca, si querés hacerle algún debridamiento y sacar los fragmentos o hacer otra opción. Santiago, perdón que me meta yo, pero para darle un poco de ritmo, Dale. yo pienso, y disculpas, pero creo que lo mejor, el caso fue presentado perfecto, y lo que Germán quiere es qué haríamos cada uno de nosotros. Dale. La pregunta creo que ya las hicimos, y lo que está bueno, para darle un poquito más de ritmo, si les parece, es que levantemos la mano y cada uno diga qué le haría. Si sobre lo que le haría tiene que hacer una pregunta, la hace ahí. Pero si no, esto se convierte en un diálogo y perdemos mucho tiempo en el intermedio. Y ahí está Juanca que quiere opinar. Sí, no, yo teniendo el foco ese negativo, o sea, teniendo el laboratorio negativo, y opino lo mismo que decía Jorge, pareciera ser que la osteosíntesis está perfecta, con lo cual es probable que no haya infección. Ahora ya igual esperaría la punción biopsia, pero estando eso negativo le haría un injerto ahí, sin cambiar la osteosíntesis, no hay duda. Si estuviera contaminado, creo que cambiaría la osteosíntesis y haría un segundo tiempo, como se hace habitualmente, resección del foco, y por ahí pondría un cemento con antibiótico y en un segundo tiempo injerto, creo que haría eso. Y en la muñeca me da la sensación de que el problema está en la radiocarpiana, evidentemente, y que hay fragmentitos intraarticulares, y que a lo mejor en este caso, dada la edad del paciente y tratando de salvar lo máximo posible,
por ahí una artroscopía, no sé, yo no tengo experiencia, pero no sé si es tan fácil entrar ahí en ese lugar ahora con esos fragmentos pequeños y demás, pero por ahí haría una artroscopía para limpiar, creo que eso le mejoraría un poco la movilidad, y no sé si en este caso no agregaría una denervación para ayudar con esos dolores que tiene. Y tiraría esto para adelante, me da toda la sensación de que por la edad que tiene esto va a terminar en una artrodesis, pero por ahora creo que haría eso. Bien, perfecto. Entonces, Juanca, injerto de cúbito, artroscopía, exéresis de fragmentos, eventualmente denervación. No sé si Marcelo o Ezequiel, porque así hablamos siempre, así hablamos todos. Está el flaco Bueno, Lázaro también, si alguno quiere opinar. bueno, yo, o sea, primero está bueno para sacar algo en claro, en estos casos que vos tenés una fractura de antebrazo y de muñeca, está bueno hacer una radiografía de muñeca y de antebrazo, porque digamos, para no comernos la lesión de la muñeca. Eso porque a veces el rayo no entra en 90 grados, y como por el tema del caso nomás. Y en cuanto al tratamiento, sí, la muñeca, o sea, yo le haría una denervación del interóseo posterior, o sea, primero le haría una infiltración del interóseo posterior, si le calma bastante el dolor, o sea, como dijo Juanca, coincido de que una denervación viene bien. Y hay unos cuantos fragmentitos que estaría bueno sacarlos porque pueden a la larga generarle artrosis. En cuanto al retardo de consolidación, porque no es una pseudoartrosis, es un retardo, yo ya creo que ese va a evolucionar a una pseudoartrosis y lo operaría en cuanto a lo del cúbito. O sea, le pondría injerto igual lo que dijo Juanca. O sea, bastante parecido a lo de Juanca. El doctor Seidenberg, que está ahí y le quitamos abruptamente la palabra cuando tenía un escrito para decir. ¿Quiere Mira, aportar sí, en este momento? escuche, todavía estoy haciendo puchero. Todavía estoy haciendo puchero de la vez que me cortaron, no pude superarlo. Carlos, yo Pero no tengo nada que ver, ¿eh? Escuchen una cosa. Recién me levanto, perdón, ¿eh? ¿Por qué no van para atrás un minuto? Quiero mirar esa imagen, porque esta imagen que está acá está hablando de la muñeca. Yo quiero ver eso ahí. Eso, Ahí. yo la verdad que me había agarrado ahí, no le había hecho esto y cuando usted preguntó se cortó y bueno, ahí A activé ver, y... mostrame el cúbito, la radiografía. Sí. Ahí Sí, eso es lo que claro. me llamó la atención, y entonces yo le pedí la tomo con reconstrucción 3D, para que no se vean los metales, para que no interfieran los metales y salió esto. Sí, perfecto. Y ahora sí, ahora veo con forma más completa, perfecto. Y, Y usted me había preguntado el otro día cómo era la movilidad de la muñeca y sí, no llega a 10 grados de extensión y más o menos 45 grados de flexión. sí, Y ahí veo, se había veo. cortado la comunicación. Y escucha, Germán, y yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que vos quisieras saber? No, yo, o sea, cuando vi el caso, más que nada cuando vi este déficit que tiene dorsal, y los fragmentos intraarticulares, sí, a mí también yo había pensado sacar esos fragmentos, sacar ese escalón que tiene y hacer una denervación. Mi pregunta en la muñeca es, basado en su experiencia, si es necesario, por el déficit que tiene a dorso, poner algún tipo de injerto, hacer como una aumentación ahí con mi injerto óseo o dejarlo así nada más y solo sacar los fragmentos y denervar. Yo mirando el caso y ahora recordándome de lo que hablamos la vez pasada, y porque además tiene como si fuera un tope dorsal,
y si le voy a hacer, ustedes saben que bueno, eh, se puede hacer una artroscopía buscándole el ángulo ahí para hacer. La movilidad que tiene esa muñeca, excepto en la extensión, la flexión te va a permitir mover un poquito y entrar con el artroscopio con dificultad y entrar y hacer un shaving de toda esa zona, de debridamiento, qué sé yo. Pero otra alternativa, que no es nada mala, es hacer una carposcopía, es decir, entrar por el dorso del escafoide y agarrar los topes esos que tenés con una aguja y sacarlos todos. Yo no hacía ninguna cosa. Y eventualmente haría una, digamos, en el área que tiene la afectación, el escafoide, el semilunar y demás, haría una interposición con cápsula. La interposición no es una magia ni maravilla, pero ayuda un poco si uno ve la radiocarpiana ahí. Yo he hecho acuerdos, son otras cosas, ¿no? Pero cuando a veces a uno le toca hacer una hemicarpectomía por un Kimbok o por esto o el otro, yo he hecho interposiciones que para eso no sé si sirve mucho, pero para este caso creo que ayudaría un poco, ¿no? Hacerlo con fascia. La verdad que la fascia es bastante gaucha y te permite conservar ese bastante tiempo, porque como bien dicen los muchachos, es muy probable que esto en unos años, si esto avanza y el tipo hace actividad pesada, por la edad que tiene o de esfuerzo, esto va a ser una artrodesis, pero parcial, creo, no sé, se verá, pero yo la verdad que mirándolo así, yo haría. Ahora, por supuesto que cuando uno hace esa cirugía, esa carposcopía, que uno le dice carposcopía porque le hace un tajito en el dorso ahí y se mete por la cápsula del dorsal del escafoide, y entonces a través de eso uno puede mirar todo el carpo y todo el cóndilo carpiano. Y entonces uno puede mirarlo y regularizarlo lo mejor que pueda y darlo. Ahora, no se mueve, parece que tuviera un bloqueo en extensión por las imágenes que tengo ahí, no tanto por esa que estás mostrando en este momento, sino por las anteriores. Pero ahí, en esa zona, ahí tiene parecería que tuviera un impingement o un bloqueo en el dorso del radio que está bloqueando un poco, pero acuérdense que cuando uno mira un bloqueo así, siempre hay que mirar la cara volar, ¿no? Porque la cara volar a veces uno tiene que hacer una artrolisis para liberar, para que te deje mirar al dorso. Yo, la verdad que pienso que le haría eso, porque yo la veo bastante en eje, todo lo veo así bien. El de la mano no, ni la muñeca no están edematizada. Es decir, si uno pensara en una infección, puede ser que tenga una infección oculta y uno no lo esté mirando, y me parece muy razonable la punción, tanto del cúbito como de esa región también. Pero yo la verdad que no veo que la muñeca tenga tanto edema y demás, y además este chico, yo creo que si le mueve, mira, te digo algo que nosotros hacíamos antes, cuando uno movía la muñeca, entonces, y no había dolor, una movilización pasiva suave, significaba que la infección podía estar, pero en el hueso, no era una artromielitis, era probablemente una osteomielitis, pero la artromielitis no te deja mover, no lo moves y te duele mucho. Ahora, este cuadro así no me parece que esté tan mal, y veo que todo el hueso está osteopénico por falta de función, por trauma o lo que sea, pero no me parece tanto otra cosa. Yo, por ejemplo, lo que no me gusta ahí de eso, yo me metería en el carpo, yo me metería y vería
me serviría para saber si yo lo puedo movilizar para el dorso o no. Y si veo que el daño es mucho en la faceta semilunar, le pongo una interposición con cápsula. Y también no es la única interposición que uno puede hacer, uno puede interponer con fascia antebraquial, que se la puede hacer sin ningún problema, pero hay como yo lo abriría por el dorso y lo miraría y trataría de ver cosas, pero en general me parece que está bastante bien el caso. Bien, perdón, Carlos. Yo digo, Germán, ¿puedes poner la imagen anterior? Y mientras lo haces, ¿Esta? la previa, a ver, tenés un corte, sí, exacto, ahí. Y alguien, o sea, por la hora se propuso primero el tratamiento de la pseudoartrosis, la denervación, la artroscopía, carposcopía. ¿Alguien alguno tiene alguna otra idea? Ezequiel, vos ahí preguntabas algo del cúbito en el principio. No, alguien que quiera opinar, ¿eh? No, Sí, digo, si hay alguna idea más. sí, bueno, yo dos cosas. Primero, un comentario sobre el tema de la infección. Em, la punción aislada tiene un rédito muy bajo, el 50%, con lo cual si uno va a tomar una muestra ósea, hay que hacerlo abierto más que una punción. Pero bueno, yo si en este caso, que no me pareciera que me preocupa tanto, yo lo charlaría con el paciente, como dice papá, creo que lo charlaría mucho con el paciente. Yo en este caso creo que va a terminar en una artrodesis parcial, sin dudas, en el mediano o corto plazo, porque por la denervación le tengo muy poca fe, porque generalmente la denervación es para sacarle dolor a un paciente que tiene buena movilidad, y este paciente no tiene buena movilidad, y tiene un defecto en la mitad dorsal del semilunar y en el radio distal. Además de un escalón grande. Entonces, y siendo un paciente joven, con dolor mecánico, la verdad que yo lo charlaría con él y probablemente me focalizaría en tratar la pseudoartrosis del cúbito. Ahí les preguntaba recién sobre si sacar el fragmento intermedio o no, y yo probablemente lo que le haría sería, aprovechando la osteosíntesis estable, colocarle ahora injerto y una decorticación tipo Judet, y al radio lo charlaría con el paciente. Si el paciente quiere una solución definitiva porque quiere volver rápido y olvidarse del tema, le haría una artrodesis radioescafolunar ahora. Y si no, aprovecharía la cirugía. Si el paciente quiere tratar de hacer algo menos invasivo, le haría una cirugía para resecarle el escalón grande que tiene ahí en la fosa escafoidea y agregarle una denervación como adyuvante, pero no más que eso, y bueno, en el futuro esperar. Pero la verdad que la muñeca lo charlaría con el paciente. ¿Alguna, Juanca? Perdón que yo pregunto, pero piensen que yo veo, somos 27 en este momento. Yo estoy viendo en mi pantalla 6 o 7, o sea que si hay alguno levantando la mano y yo no lo veo, hable, porque yo veo una parte del panel ahora. No, pensando un aporte más, pensando en el paciente, y hay que ver qué es lo que hace el paciente. Otra opción podría ser, más adelante, si fuera necesario, una resección de la primera fila. Porque a lo mejor el paciente quiere movilidad y no hace fuerza. Entonces, nosotros a veces lo que hemos hecho es resecar la primera fila y utilizar la cápsula a base distal, o sea, un flap de base distal, con lo cual lo que queda libre lo interponemos luego entre el radio y la segunda fila y la suturamos a los ligamentos volares, con lo cual eso le da bastante estabilidad. Y si es un paciente que por ahí no necesita fuerza, es otra opción. A mí a veces me ha dado buenos resultados. Es un aporte nada más. Bien, yo voy a hacer un aporte. Si hay alguien, una opinión que creo que es lo que haría yo y si te puede servir o no, reiterando parte de lo que se habló la otra vez en base a mi experiencia de fracaso con esto, ¿no? De tener bien presente qué fractura tratar primero en la urgencia, más allá de que entiendo que una de ellas era abierta, no subestimar una fractura articular
que parece simple cuando tenemos otra fractura diafisaria, porque muchas veces por tratar primero la diafisaria podemos generar una fractura que era a priori simple de tratar, que después sea muy difícil. Y en este momento a mí se me ocurre que definitivamente yo haría una artroscopía, primero para sacarle los fragmentos libres, y en segundo lugar pienso que hay una gran opción no para el fragmento de la fosa semilunar, pero sí para el fragmento de la fosa escafoidea, para hacer una osteotomía bajo visión artroscópica como lo propone Del Piñal. Por supuesto que esto requiere de manejo artroscópico, pero esto, digamos, yo lo planteo porque creo que esta es verdaderamente una opción donde valdría la pena, por el tiempo que lleva de evolución y por la edad que lleva el paciente. Y aprovecharía, sin duda, coincido con Ezequiel en eso, probablemente la denervación, en este caso en particular, no agregue demasiado, pero la base está en lo que vos hables, y este es un intermedio que me da la sensación que vale la pena jugar, o sea, corregir. Por supuesto, estoy hablando del radio y sin olvidarme del cúbito, que ahora voy a hacer un comentario, pero creo que en el radio valdría la pena jugarse, y como se dijo, el futuro de esa muñeca tal vez esté hipotecado, pero corrigiendo ese escalón vos puedas comprar tiempo, que es en definitiva lo que el paciente también quiere. Respecto del cúbito, una observación y que es absolutamente empírica. Si vos te fijás en la foto que vos pusiste, son todas lazadas circulares del cúbito. Yo esto no lo tengo medido, esto es una cosa, si querés, intuitiva, pero a nosotros en general nos encanta hacer suturas, y las suturas normalmente tratamos de hacerle un orificio al fragmento, de tal manera que haya un hemifragmento que quede tomado por la sutura. No sé si queda claro. Sí, te entiendo. En lugar de hacer circular, donde vos de alguna manera estás haciendo un mucho mayor daño vascular, estás guillotinando todo el cúbito, si vos haces una perforación y lo tomás de la placa trayéndolo, de alguna manera me da la sensación, no lo puedo probar, que la disrupción es menor. Comentario nada más para, digamos, porque en ese momento uno daría la sensación que cualquier lazada es igual, y a mí me parece que no. Así que bueno, un aporte más. Ahora me parece que después el caso es tuyo, y es buenísimo ver qué terminás haciendo. Y Carlos, lo de la carposcopía, cuando vos decís carposcopía, si vos ves un escalón grande, ¿tratarías de corregirlo o te parece que en este caso ¿qué pensás de eso? De dejar el fragmento ese. No, en la carposcopía, que es un término, una nueva, ¿cómo se dice esto? Que la Real Academia Española tendrá que incorporarlo o no, de las tantas que tenemos, que significa mirar el carpo, pero con cirugía abierta. Y Okay. siempre se hace desde ese lugar, porque uno no puede hacer desde el semilunar porque tiene los ligamentos. Entonces uno se va para el lado del estiloides, y del estiloides misma hace. Ahora, yo no me preocuparía en absoluto. Yo digo porque Germán, creo, hasta donde yo sé o me acuerdo de él, no hace artroscopía. Entonces, esta carposcopía, por eso estoy mencionándola, porque si fueran todos los que están escuchando, fueran artroscopistas, por ahí a lo mejor digo, la artroscopía es una alternativa que siempre está presente. Pero acá yo, por una cuestión de tiempo, le haría una estiloidectomía generosa y le sacaría. No me interesa en absoluto sacarle toda la estiloides y dejar solamente la mitad de la faceta escafoidea. No se va no se va a desestabilizar absolutamente nada, y porque los que dicen ahí que el ligamento, que radio, escafo, hueso grande se pierde y con eso la probabilidad, macanas,
Yo he sacado 1000 veces eso. Y yo, ¿sabes? Lo vi, y no es que fue una idea mía ocurrente, no. Yo lo vi ustedes se acuerdan de Brunelli, ¿no? Ustedes se acuerdan del italiano, pero no estoy hablando de Francesco, sino de Giorgio Brunelli, del padre. Presentó yo lo vi acá en Buenos Aires, presentó él un tratamiento para muchos problemas del carpo, y le sacaba toda la faceta semilunar, pero yo cuando miraba eso no lo podía creer, digo, pero este pibe, ¿viste? Sáquenle el bisturí, sáquenle el escoplo, porque yo, si no, le meto un hachazo y se lo amputa, porque era una cosa tremenda, y los resultados a largo plazo que mostraba eran impresionantemente buenos. Entonces yo, después con esa cosa que presentó Brunelli, me quedé pensando, y a muchos casos como estos, que son críticos, que la estiloide se está no solamente haciendo un impeachment sobre la radiocarpiana, sino además está rotado el fragmento. Entonces, a eso, ¿sabes qué? Se pone. La estiloide, sacarse esto, no solamente está haciendo esto, sino que además está denervando. Les quiero recordar que el interóseo posterior inerva toda la región perilunar, pero no inerva el borde radial. Cuando uno hace una estiloidectomía abierta, está denervando también, porque hay unas ramitas que vienen del interóseo, del nervio radial, que van por el primer y el segundo compartimento dorsal de la muñeca, que es donde corresponde la faceta escafoidea. Entonces uno hace una denervación también, pero además saca ese factor mecánico que tiene. Y no me molestaría sacárselo, a decir, sin ningún tipo de inconveniente, sacárselo a eso y nada más. Digo esto porque no vayan a creer los otros chicos que son más jóvenes y escuchan que si uno no tiene el artroscopio esto no funciona. No, el artroscopio es una alternativa fantástica. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo carposcópico, así abierto, y artroscopio? Es que la artroscopía tiene dos cosas que son fantásticas. Primero, que te permite una visión mayor. Primero, podés explorar mucho más toda la muñeca, mucho más. Y en segundo lugar, lo haces con una iluminación extraordinaria, y además tenés 4 poros, es decir, estás mirando como si fuera con una lupa por dentro. Por lo tanto, tenés una visión mucho más completa y amplia que hacerlo a cielo abierto. Además, a cielo abierto, la desventaja que tiene es que no hay iluminación posible, porque como son incisiones chicas y vos estás trabajando en el hueso, o querés mirar para una y a otra parte, tenés que todo el tiempo cambiar la orientación de la luz para que te permite el ángulo de la luz ir a mirar solamente el área abierta. No podría mirar desde la faceta escafoidea a ver qué ocurre con la lunopiramidal. No se puede. Pero la faceta, digamos, todo lo que es la cara radial del carpo, ahí sí lo podés mirar con buena visión que tiene. Yo después, no sé, ahora no tengo bueno, no estaba pensando en esto, pero después le mostré una fotografía donde uno hace una de estas, por una fractura interarticular, que con mucha dificultad, y la necesitaba porque quería saber cómo estaba la carilla articular del radio, y que entonces la mirás con absoluta normalidad. Lo que no podés hacer es explorarlo como uno hace con cosas. Bueno, nada más, yo no... Bien, yo lo que digamos, esto es una opinión, pero cuando uno presenta un caso, y más allá de, Germán, de que vos hagas artroscopía o no, digamos, creo que lo nutritivo de que muchos cirujanos nos juntemos a escuchar las ideas de los demás es ver cómo lo piensa el otro. O sea, desde ya que hacerlo sin artroscopía está a mano de todos. Lo interesante es hacerte pensar a vos en por qué yo, que lo puedo hacer abierto y lo puedo hacer artroscópico, elijo hacer artroscópico. Más allá de que después lo vayas a hacer o no. Digamos, no es que yo estoy diciendo esto debe hacerse artroscópico. Por eso digo que a veces, para evitar los diálogos que finalmente son inconducentes, es mejor escuchar
cómo encara cada uno el caso. Y yo particularmente pienso que la artroscopía en mis manos sería útil. Ahora, te voy a repasar para dejarnos a todos y dejarme a mí claro qué es lo que hemos dicho. Todos hemos dicho que haríamos algún tratamiento sobre la pseudoartrosis del cúbito. Se nombró aporte de injerto, una decorticación tipo Judet, y sobre el carpo se barajaron casi todas las opciones de cirugía abierta, teniendo en claro que tenés un escalón sobre la estiloides, que si haces una denervación del interóseo posterior probablemente no tenga acción. Se nombró eventualmente hacer una artrodesis de entrada, se nombró dejar y hacer una resección de primera hilera del carpo, y se nombró hacer una osteotomía por vía artroscópica, y además, y esto es bastante, desde mi óptica, alivianador para vos, que si tenés mucha dificultad, según Carlos, le podés sacar la estiloides y vas a tener un buen resultado. Eso es un dato no menor. Mi único miedo es viste, una vez que, yo sinceramente en cuanto a la artroscopía de muñeca estoy dando mis primeros pasos, o sea, tengo problemas en hacer la artroscopía, no problemas, sino que me lleva tiempo ya en muñecas normales, entonces este caso tal vez sería muy aventurado para mí hacerlo por vía artroscópica, así que yo me inclinaría más por hacerlo abierto hoy en día. Pero mi miedo es, una vez que yo haga ese abordaje y haga ese debridamiento, aunque lo haga con cuidado, que al sacar tejido que yo vea que esté fibrótico o que no sea viable, me quede un déficit mayor al que tiene del lado dorsal. Entonces, si ahí tendría sentido hacer un injerto óseo o solamente ponerle la cápsula con arpones a lo que quede en el radio dorsal. Esa es, digamos, mi preocupación. O sea, no quiero que se vuelva a luxar, aunque yo te entiendo que esa luxación era porque lo palmar estaba mal. Ahí Juanca quiere hacer un aporte y no sé si contestarte eso también. No era eso, era el aporte, pero yo creo que no se va a ir eso, como dice Carlos, eso ya tiene una cicatrización muy importante, la lesión fue muy, muy importante, tiene cicatrización por todos lados, no creo que se te vaya a ir, por más que reinsertes o no reinsertes la cápsula. Pero a mí me parece muy interesante, en base a lo que dice Enrique, a las cabezas. Fíjense que por ahí todos apuntamos a tratar de tirar para adelante, arreglar esto y demás. Y me pareció interesantísima la cabeza de Ezequiel, porque Ezequiel, ¿qué hizo? Fue y pensó en solucionar directamente el caso. O sea, fue a los bifes, yo fijaría la muñeca, dijo, se acabó la conversación. Y es muy interesante porque, en definitiva, volvemos un poco a ese mecanismo de pensamiento de Carlos, que es qué quiere y qué necesita el paciente. Porque dependiendo del paciente, me da la sensación de que todos tenemos un poquito de razón. Y creo que lo que dice Carlos es muy aleccionador, ¿no? La pelea, el partido se gana en el consultorio, se gana con el paciente. Entonces, es interesante esa disquisición, ¿no? Las cabezas y cómo, dependiendo un poquito de cada uno, ¿no? Pero fundamentalmente creo que lo trascendente es entender la necesidad de cada paciente, además. Bueno, si les parece, pasamos al segundo caso, que creo que está Camilo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Germán. Y perdón, jueves pasado, perdón. No, en serio no pasa nada. A ver. Muy buen caso, Germán. La verdad que antes que comience Camilo, yo para lo que dijo Ezequiel a mí me gusta mucho, mucho, porque yo no lo conozco al paciente, pero yo a estas cosas las hablas y yo valoraría, perdón, no quiero extenderme con este comentario, pero que vale la pena
lo que dice que es tal vez lo que yo me haría. Si yo conociendo eso, decir, flaco, a ver, ¿qué le pediría a cualquiera de ustedes? Opérenme y hágame una artrodesis parcial de muñeca, con resección del polo distal del escafoide, porque yo ya a esta la he visto muchas veces, y la verdad que funciona muy bien. Es una de las artrodesis que más me gusta ahí en la muñeca, y no es que me gusta, es que los resultados que tiene son buenos, y a largo plazo. Entonces, viste, uno está pensando a ver cómo conservar la movilidad porque quiere que el paciente, bla, blin, blon, es decir, ¿qué le pasa? Y yo también quiero tener 20 centímetros de altura más grande, más alto, y la cara de Brad Pitt, pero no, hay lo que hay lo que hay, entonces es lo que tenés, y el paciente si no quiere, bueno, yo no, más que esto no se puede dar, a ver, no sé, en fin, yo creo que se podría, uno tomaría la decisión y si uno está seguro de lo que va a hacer, va y hace una artrodesis y se acaba la historia. Nadie en el mundo de la cirugía de la mano te van a criticar porque uno hizo una artrodesis parcial de muñeca. Vámonos más. Sin embargo, igual, digamos, la pregunta sería, porque yo no sé si vos estabas en esa parte, ¿no? Para analizarla, digo, perdón que haga una pregunta, pero Germán fue bien claro que el paciente de reposo tiene dolor 0 y que en actividad tiene dolor 3, 4. Por eso digo que también digamos, para hacer una artrodesis, y coincido con lo que dice Juanca, Ezequiel y vos, es ver qué quiere el paciente, porque a mí me da la sensación pero esto, por supuesto que es infundado, pero yo tengo que dar mi opinión y probablemente vos tengas razón, Carlos, pero yo pienso que mejorando ese escalón del estiloide, mejorándolo un poco el paciente, un poco va a mejorar y los resultados de hacerlo ahora son mejores. Completamente, Enrique, completamente, completamente. Acá todas las opiniones tienen valor, todas las opiniones tienen valor. Además, ¿sabes qué? Esto que estás planteando vos y todos de alguna forma, es hacer algo que vos a la mitad del camino podés cambiar de conducta. Si vos haces una artrodesis, no, pero si vos querés hacer, a ver, ¿qué le va a costar al paciente? 5 o 6 meses, si la cosa no anda bien. Después de 6 meses ya la conducta la tenés que tomar. Lo que vas a perder son 5 o 6 meses, 5 o 6 meses, y si la muñeca funciona, funciona, qué sé yo. Bien. Camilo, ¿podés compartir vos? Ahí estoy compartiendo. ¿Aparece ahí? Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, el caso este que tengo para mostrar es una luxofractura de la interfalángica proximal. Es un paciente de RT masculino, 41 años, con dominancia derecha, paciente es policía, sin antecedentes de relevancia, que lo veo con un traumatismo en menique de 11 días de evolución, con esta radiografía, donde tenemos el trazo del labio palmar, en la base de la falange media, y además un trazo sagital no desplazado en la base de la falange proximal, que en el frente se ve bien. Haciendo un poquito de detalle, vemos a nivel articular, en la interfalángica proximal, un compromiso articular que yo medí aproximadamente el 50%, y además con signos de subluxación a dorso de la articulación, el signo de la B, y además vemos el deseje de la falange media, el perfil. La idea, yo hice un poquito de revisión bibliográfica, mostrar un poco la revisión, preguntarles cómo manejarían ustedes esta lesión, y después sí mostrar lo que hice yo y cómo resolverlo después, porque desde ya que no estoy contento con el resultado. Así que, haciendo un poco de revisión, bueno, un poquito de recuerdo, voy a tratar de ser rápido con esto. La articulación, la interfalángica proximal, la estudian como una caja en la cual tenemos un piso, que es la placa palmar, un techo, que es la banda central del extensor, y dos paredes que vienen a ser los ligamentos colaterales propios y los accesorios. Y la mayoría de los autores, que están en todos lados, definen las luxofracturas dorsales según
el porcentaje de compromiso de la carilla articular en masa estables o inestables, habiendo un punto de corte, bastante consenso, a partir del 40% de compromiso, ya tendríamos un grado de inestabilidad significativamente mayor. Entonces, hay varias clasificaciones también, como esta de Eaton, que la define entre lesiones meramente de partes blandas con compromiso con avulsión de la placa palmar y cierto grado de disrupción de los ligamentos colaterales, las tipo 1 y 2, y las tipo 3, que son las luxofracturas propiamente dichas, haciendo la diferencia en este mismo 40%. La clasificación de Schenker en realidad no aporta mucho, simplemente habla de porcentaje de compromiso articular. Y la clasificación de Seno, que es una clasificación anatómica de las lesiones de la base de la falange proximal, según sean luxofracturas a palmar, a dorso, fracturas de pilón o avulsiones laterales o extraarticulares. De todas estas, siendo las de peor pronóstico, las tipo 3, que son los pilones. Se plantean un montón de opciones de tratamiento, del tratamiento incruento, fijaciones transarticulares con clavija, hacer una reducción percutánea, o un bloqueo de la extensión de la articulación, los tutores dinámicos, los distractores, o reducción abierta, y para casos menos reconstruibles, o la resección de fragmentos y reinserción de placa palmar, o la reconstrucción con autoinjerto de ganchoso. La evidencia que encontré de cada uno de estos tratamientos son todos evidencia tipo 4, series chicas de pocos pacientes, todas series retrospectivas, y todos los resultados son buenos. La verdad que en la bibliografía con todos los tratamientos les va considerablemente bien. Paso a mostrar un poquito, por ejemplo, este trabajo que hace solamente con 8 pacientes una fijación transarticular sin intentar reducir el fragmento, pero con pacientes con un compromiso articular de un promedio de 36%, con lesiones agudas, y con un rango de movilidad espinal de 100 grados a los 6 meses, lo cual es realmente un resultado excelente para algo tan simple. Este otro trabajo que usa la misma técnica, pero con un follow-up mucho más importante, de 16 años en 10 pacientes, también con un rango de movilidad de 85 grados y sin signos significativos de osteoartrosis. Esta otra técnica, por ejemplo, que hace la reducción percutánea del fragmento con fracturas de con fragmentos únicos y grandes, y además un bloqueo de la extensión de la articulación, con este tipo de resultados, también con un excelente rango de movilidad final. Perdón, una cosa que no dije, ninguno de estos trabajos aclara claramente, por ser casos, series retrospectivas, cuál es el criterio que usó el cirujano para definir tal o cual tratamiento. Hacen un rejunte de todos los pacientes que hicieron con la misma técnica y informan los resultados, pero ninguno define un criterio radiográfico claro para decir por qué se decidieron por tal o cual tratamiento. Tenemos después los tutores dinámicos, que hay una variedad enorme de montajes diferentes que se han descrito para este tipo de lesiones. El más usado que encontré por lejos es el de Suzuki, que se hace casero con clavijas y bandas elásticas. Y encontré citado en una revisión este trabajo sobre 8 pacientes con luxofracturas dorsales inestables, que hacen otro montaje que es de Slade, que es como un Suzuki modificado con una tercera clavija para tratar el decalaje hacia dorso, también con unos resultados muy buenos. Después tenemos, bueno, las reducciones abiertas, fijaciones con mini tornillos para fracturas reconstruibles, sea a 1 o 2 fragmentos, por un abordaje palmar o lateral, también está descrito. Que tiene unos resultados un poco más desalentadores, con un 70 grados de movilidad final. Y después para fracturas no reconstruibles o lesiones crónicas, sí tenemos la
las Volar Plate Arthroplasty, que tiene unos resultados finales muy buenos, un poquito mejor cuando se hace antes de las 6 semanas, en esta serie de casos bastante grande de 24 pacientes, con un pull-out de la placa palmar. Y por último, como opción para estas lesiones, la reconstrucción con injerto osteoarticular de la cara articular dorsal del ganchoso, haciendo la resección y la fijación del injerto con 3 tornillos, que tiene excelentes resultados. Habla obviamente que es una técnica bastante demandante, pero con muy buenos resultados para lesiones crónicas o no reconstruibles. Bien, entonces me gustaría saber, antes de seguir, ¿qué harían ustedes? ¿Qué decisión tomarían con esta lesión, antes de mostrar cómo sigue el caso? Yo diría... Con las 2 lesiones, perdón. Sí, no sé, quién quiere opinar y tratemos de que lo que no hayamos hablado y ver, porque esto cada uno puede tener su propia filosofía. Yo digo lo que yo lo haría como para hacerlo dinámico, Enrique. A mí en general la fractura de falange, si puedo evitar abordarlas, evito abordarlas. Me parece que he tenido mejores resultados en los tratamientos que hago cuando llevan poco tiempo y los hago percutáneo. Entonces, en este llevo 11 días, es un límite, pero como plan A llevaría ponerlo en la mesa de quirófano, verlo con rayos y hacer una tracción. Si con una tracción y una flexión logro reducir el fragmento, probablemente daría un tratamiento percutáneo, que con una tomografía me hubiera ayudado a elegir. Si le hubiera puesto un tornillo de dorso, o 2 tornillos en realidad de dorso a palma, canulados para fijar el fragmento, o un tratamiento con una clavija transarticular para mantener la reducción y alguna otra clavija más al fragmento. Pero mi primera elección hubiera sido eso. Solo lo hubiera abierto si hubiera habido que no lo puedo reducir. ¿Canulado de cuánto, Martín? Y lo más chiquito que pueda conseguir. Yo tengo un caso parecido, es poco y no puedo decir nada, pero he hecho esto con un par de tornillos canulados de 2 milímetros y el paciente anduvo muy bien, pero es un solo paciente, así que no lo puedo ni mencionar. Yo no sé, Alberto Borghi, ¿estás ahí? Porque yo no te veo en la cámara, pero sería muy interesante escuchar qué harías vos, o Flaco Lázari, qué harías vos. Sí, ¿puedo hablar? Sí, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín. Primero intentaría, si se puede, algo percutáneo para evitar asociar daño a partes blandas, edema y todo lo que eso implica. Después no me queda muy clara, en este caso, la fractura, si es un fragmento o si hay conminución. Si hay conminución, me inclinaría más por el método que publicó Badía, que es como una tracción dinámica, que creo que lo nombraron ahí en alguno de los trabajos, que consiste en 2 clavijas paralelas. ¿Está por ahí? Sí. Claro, ese. Yo ese sistema lo utilicé varias veces y es bastante útil. Me parece que en el caso de este paciente intentaría primero algo percutáneo, con una clavija dorsal que podría ser roscada. Un tornillo no me animo a poner. Y en caso de no poder tomar el fragmento y que quede inestable, me inclinaría más por este sistema de la tracción dinámica. Una pregunta en cuanto a los tratamientos percutáneos o la tracción dinámica. ¿Tomarían algún punto de corte en cuanto al tiempo de evolución para hacer un tratamiento cerrado o una tracción? Y sí, más o menos, yo creo que más de 10 días ya se empieza a complicar. Yo a este paciente lo vi con 11 días de evolución y calculé que hasta llevarlo a quirófano ya iba a tener 18. Y así fue, lo operé con 18 días de evolución. Y ahí... Yo creo que se puede intentar, pero bueno, ir preparado con otra técnica en caso de que no reduzca con algo a cielo cerrado. Ese, Camilo, me parece un dato
muy importante a la hora de decidir, ¿no? No sé, Jero, ¿vos harías lo mismo? Sí, bueno, obviamente depende del tiempo de evolución, pero creo que como dice Martín, a veces esas cosas cuesta manipularlas, se te empieza a fragmentar más y creo que lo primero que haría es tratar de traccionar y enclavijar, ir a lo simple y seguro, y no empezar a complicarme la vida. Y pregunto, ¿para alguien de entrada lo haría abierto? Ahí veo a Ezequiel, que levanta la mano. No, yo, Mi Marcelo también creo que levanta la mano. no, yo lo que haría en el consultorio, lo bloqueo en el dedo abajo y ya lo tracciono y lo flexiono a 80, 90 grados. Porque ya sé, lo que él dice está perfecto, que después de los 18 días, o sea, es mucho más complejo, pero ahí ya llevas 11 días, entonces tenés que aprovechar esa semanita porque en flexión de 80 grados esto a veces se reduce más. Ver la B atrás que dice Gil Hastings, esa B corta que, o sea, si se reduce bien en flexión de 80 a 90 grados, en el consultorio la flexión 80 a 90 grados y después todo lo que dijeron estoy totalmente de acuerdo, trataría de no abordarlo en lo posible, lo que dijo el doctor Lazari, tal cual, yo tengo en el hospital ya hecho un montón de montajes que lo único que tengo que pasar es como una clavija doblada, porque para el hospital ya los tengo estériles, y entonces pongo 2 clavijas, uno en F1 y otro cerca de la interfalange proximal y otro en F2 cerca de la interfalange distal paralelas, y ya ahí le coloco con las gomitas de odontología. Entonces ya eso, tratando de mover los mejores resultados, si uno no lo aborda, es moviendo rápido, o sea, depende mucho del paciente, ¿no? Si se adapta, pero si mueve de entrada la primera semana bien, el resultado después va a ser bueno. Pero esa semana me la ganaría en el consultorio haciéndole tracción y flexión de 80 a 90 grados ahí, aparte a ver si reduce, ¿no? Para ver qué le voy a hacer. Muy buen dato, ¿eh? ¿Ese vos querías decir algo? No. Yo quizás por el tiempo que lleva, asumiendo que lo que decía Camilo recién, lleva 18 días, es verdad que en las luxofracturas el principio es una reducción congruente y no necesariamente una reducción anatómica. Lo que pasa es que percutáneo a mí me costaría mucho reducir ese fragmento articular que tiene en forma percutánea, ¿no? Yo probablemente lo abriría y lo trataría, creo que se puede reducir, ¿no? Tiene un hundimiento central que percutáneo no creo que lo pueda reducir. Si uno asume que lo que quiere es una reducción congruente, está perfecto, es el concepto de un tutor dinámico y está bárbaro. Pero la verdad que a mí yo prefiero, sobre todo porque el fragmento volar parece un fragmento único y es viable fijarlo con un tornillo. Entonces, con 1, 2 o lo que sea tornillos por vía palmar, yo le haría un abordaje palmar, reduciría el hundimiento ese y fijaría el fragmento anterior que tiene y no más. Pero sí, yo sí lo abriría. Bien. ¿Puedo? Alberto, no sé. Perdón. Alberto, no sé si querías decir algo. Sí, bueno, yo quería opinar un poquito. Mira, si hay una fractura compleja de malos resultados es esta. La verdad que son bastante complicadas. Yo a través he hecho de todo, he hecho tracción continua, he hecho el método de IG, he hecho la fijación parcial, he hecho férula de inflexión, y la verdad que los resultados son poco alentadores, siempre dejan rigideces estas. Son fracturas muy complejas y los resultados buenos no son tan fáciles. Yo a estos tipos de fracturas, primero me fijo con intensificador de imagen, no me fijo el tiempo, si es una semana, 15 días o 20 días, me fijo si con la tracción se reduce o no. Entonces eso ahí ya me va a decir si el tratamiento es abierto o es cerrado. Si se reduce, entonces trato de no abrirla porque creo que es peor abrirlas estas fracturas que tratarlas cerradas. Lo primero que haría es el tratamiento más simple, es una férula de inflexión de 90 grados y me fijaría si queda congruente, si queda reducido el fragmento distal.
más o menos adosado. Yo no quiero que quede pegado, que desaparezca la fractura. Con que quede adosado, después hace todo un pegote ahí y ya con eso funciona. La segunda cosa que le haría, le pasaría una clavija dorso, que en flexión también, que con eso ya tratamiento más simple y efectivo. Y por lo último que haría sería abrirlo. No me gustan los tornillos para mí no tienen buen agarre, ahí el macizo ese no es un macizo muy fuerte, y 2 tornillos y con muchas dudas. Eso es más o menos, en líneas generales, lo que le haría. Bien, Camilo, antes que nos muestre qué hiciste, no sé si Juanca o Carlos quieren aportar algo. ¿Yo puedo preguntar una cosa? Ah, sorry, Jorge, sí. Sí. A mí me parece que yo opino muy parecido a Marcelo y Alberto con respecto a que la inmovilización o la reducción en 90 grados puede ser un camino viable, y también sobre todo que el paciente tiene que saber que el resultado de esta lesión va a ser una evolución bastante mala. Eso lo tiene que tener bien claro, porque eso también te va a sacar una mochila importante a vos. Y me parece que una forma también, yo en mi caso trataría de hacerlo en quirófano con una clavija de bloqueo dorsal. Creo que llevando el resto de la falange a ese fragmento, no el fragmento al resto de la falange, es una de las posiciones que va a generar una consolidación y te va a generar una articulación centrada y congruente, más allá de que tengas un defecto interarticular. Pero creo que abrirlo me parece que es bastante demandante técnicamente, tiene que haber un buen manejo de partes blandas para que después el rebote de inflamación y rigidez, etcétera, sobre todo el poco manejo en los dedos, tiene que haber un manejo inmediato de la inflamación, del edema, porque la rigidez está ahí a flor de piel. Pero creo que iría con o un tutor o una clavija de bloqueo dorsal. Perfecto. Fíjate, Camilo, cómo antes que nos muestres, que esto es interesante, ¿no? Vos mostraste, hiciste hincapié en los buenos resultados que todos muestran con sus variantes, y acá has escuchado varias opiniones ya poco alentadoras en cuanto al resultado, a los cuales yo me sumo y levanto la mano. Y digo, está bueno porque a veces cuando uno lee, y Juanca también, cuando uno lee dice, pero pará, ¿soy yo el único genio que no tiene buen resultado? Todos estos tienen. Y acá ves un panel extenso de todos haciendo sí, si los está viendo, con todo que, digamos, no estamos esperando un gran resultado de esto. Pero bueno, si querés mostrarnos qué hiciste, que creo que ya lo trataste, ¿no? Sí, una preguntita rápida más. ¿Harían algo, ya que lo llevan a quirófano, con la fractura de la falange proximal, esa base no desplazada? Absolutamente nada. Yo creo que si no está rotado, no haría nada. Bien. Bueno, seguimos entonces. Perdón, antes que siga, ¿alguien haría algo? Porque hay dos, nada. ¿Alguien? No veo manos levantadas. Yo creo Nadie que, haría nada. ya que estoy ahí, le pondría dos clavijas muy chiquititas de 1 milímetro, 1,25 y nada más, o nada. No me detendría mucho en eso tampoco. Muy chiquititas porque eso es menos invasivo para vos. Bueno, yo fui entonces con este plan. Si bien sí tenía ganas en principio de hacer algo dinámico, no le tenía fe honestamente a los tutores con 18 días de evolución, así que me pedí tornillos por la posibilidad de abrirlo, y en todo caso, salvo que redujera y poder hacer un bloqueo en extensión, abrirlo por palma, colocar un tornillo para reducir el fragmento y agregar, si hiciera falta, alguna clavija o de bloqueo transarticular o de bloqueo de extensión. Me encontré en su momento después con un problema. Ya había usado las clavijas de quirófano y no me imaginé que las clavijas que mandaban en el set de minifragmentos eran unas clavijas sumamente groseras, impensables para usar en algo que uno pide mini tornillos, que no podía usar realmente. Probé primero con tracción, con radioscopía, no cambiaba nada, así que decidí abrirlo. Perdón, aviso
le tiré un tornillito percutáneo a esa fractura de la base y no me quedé conforme viendo la radioscopía, la reducción no me gustaba del todo, y dije, bueno, voy a poner alguna clavija para mantener la reducción, y ahí me di cuenta recién que las clavijas que tenía no se podían usar. No vi tan mal el resultado en su momento con la radioscopía, pero bueno, el control a los 2 días postoperatorio es este perfil, que honestamente está igual, pero con un tornillo. A mi criterio, si cambió es muy poquito. El comparativo pre y postoperatorio, que sigue igual el mismo decalaje, la misma subluxación a dorso, que es lo que todos coinciden en que no hay que evitar. Mucho más importante la reducción de la articulación que el fragmento, y bueno, no tengo ninguna de las dos, en realidad. Así que bueno, con este resultado malísimo, me quedé. Lo positivo únicamente, no hubo lesiones de tipo sensitivas en cuanto al abordaje. Y después de, bueno, de este resultado, dije, bueno, le tendría que haber hecho otra cosa, un tutor dinámico, me puse a buscar un poco más de esto, del tiempo límite para los tratamientos percutáneos y de distracción. Y con este trabajo de unos chinos que tienen 10 pacientes con un promedio de 27 días de evolución, mucho más que mi paciente, hicieron montajes tipo Suzuki con resultados muy buenos, en su mayoría con un seguimiento bastante largo. En fin, seguí controlando el paciente, no hizo problemas a la cicatrización, pero a las 4 semanas lo veo con este deseje en varo y con esta radiografía. Digamos, conforme se impactó un poco la articulación en esta fractura, que estaba un poco lateralizada, y el mismo deseje que se veía ya con el examen físico. Así que bueno, los problemas que me planteo ahora son varios. Tenemos un déficit de reducción de fragmento, una subluxación a dorso, deseje en varo, un gap en la superficie articular y además unas probables adherencias de flexores por el abordaje, que igual tiene buena movilidad de la interfalángica distal y de la metacarpofalángica. Así que bueno, la otra pregunta es, ¿qué harían ustedes en este momento, ya partiendo de este mal resultado? ¿Qué harían con este paciente? ¿Lo rehabilitarían? ¿Lo reoperarían ahora? ¿Esperarían? ¿Lo hubieran reoperado de entrada? Lo tuviste inmovilizado estas 4 semanas. Este es el último control. Lo tuve 2 semanas inmovilizado, empecé de forma precoz con movilización metacarpofalángica y de interfalángica distal, y recién a las 2 semanas empecé con movilización controlada de la interfalángica proximal. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Sí, sí. A veces, cuando no tenemos clavijas, podemos usar los Avocat. No sé qué tipo de clavija quisiste colocar en ese momento. Pero a veces un Avocat 18, un Avocat 14, etc. Obviamente, como bloqueo de extensión por ahí no, porque se te puede romper y puede ser un desastre. Pero claro, bueno, son alternativas que uno tiene y son bastante filosas y pueden ayudar a solucionar el problema también. Sí, no, y eso lo tenemos todos los quirófanos. Pero muy hospitalario, pero bueno, es una alternativa. Sí, a tener en cuenta. A mí no me gustan los tornillos porque pasa lo que te pasó a vos. No tienen buena gana. Y mira, ahora estamos en otro problema. Te diría que el deseje es lo que más le molesta a los pacientes. Si tienen limitación de la flexión, extensión, algo se las banca bastante bien. Ahora, cuando están mirando para el sudeste, quieren que le arregles el dedo sí o sí. Y yo creo que este dedo lo único que le haría es una artrodesis interfalángica y nada más. No me jugaría por muchas cosas más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A los que tienen experiencia, porque ahora que cuando Camilo empezó a hablar sobre la solución quirúrgica y acá que está Marina también, que rehabilita este tipo de lesiones, es importante también, creo, que para definir lo que vamos a hacer, es el dedo. El quinto dedo es un dedo bastante choto para rehabilitar, y también debemos prestar atención a la hora del tratamiento. Yo no sé, ahora con este panorama, yo no sé si también trataría de ir por una artrodesis como dice el doctor Borghi.
Perdón, choto, cuando decís choto es que trae mayores complicaciones. Bueno, no, es un dedo de mierda, lo voy a cambiar. Bien. Bueno, no sé quién Camilo, quiere hago una opinar. pregunta, perdón, dos cosas. ¿Qué le molesta al paciente? ¿Le duele, no mueve o le molesta el deseje? Y la otra es, ¿cuál es la movilidad pasiva? Porque dijeron de que el deseje, que coincido que odian que le deje ese dedo torcido, pero a ver, ¿qué le molesta a este paciente que tiene 41 años? Sí, perdón, no hice eso. Sí, el deseje obviamente él lo ve y le molesta y le preocupa, y tiene una movilidad pasiva de 15 grados más o menos, con dolor a la movilidad. Lo que más le preocupa ahora es el deseje, porque la movilidad, bueno, puede tener más o menos expectativas de recuperarla con la rehabilitación, pero el deseje es lo que más le preocupa. En este caso, si le molesta el deseje, yo coincido que le haría una artrodesis, porque si fuera la movilidad que le molesta, probaría lo que nombraron por el chat de artrolisis más de nervación, pero con el deseje, de corregir tres cosas juntas, la rigidez, el dolor y el deseje, creo que le haría la artrodesis también. Y una cosa en el tratamiento inicial que no se nombró, que Ezequiel lo presentó el año pasado y está bien descrito, si con la tracción y la radioscopía no logras una reducción medianamente aceptable, es en vez de tornillo es una placa antideslizante sin por ahí poner casi ningún tornillo en la parte proximal, pero con dos tornillos por volar, sosteniendo que es una opción para el tratamiento inicial. Perfecto. Bien, para avanzar, yo diría, ¿hay alguien que, Juanca, que está levantando la mano, pero ¿hay alguien que no le haría artrodesis en este momento? Yo quería dos cositas preguntar. Primero, ahí en el postoperatorio inmediato, tenías una clavija dorsal puesta. No, eso era un plan para graficar el plan que me hice en la cabeza, y que obviamente después, por lo que conté, no pude llevar a cabo. Esto es lo que me hubiera gustado hacer, no lo que hice. Yo entendí que así te había quedado. Esto era para graficar lo que me hubiera gustado hacer. Está bien, no, porque pensé que la había, pero no pusiste esta clavija. No, porque me encontré que no tenía clavijas que pudiera usar para un dedo. No entendí, perdón, está bien. Bueno, Camilo, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo no decidiría nada sin por lo menos hacer una tomografía computada con reconstrucción 3D. Yo vería bien ahí, porque no me queda claro bien cómo quedó el fragmento, qué se desplazó y demás. Y antes primero hablaría bien con el paciente, por supuesto, a ver también qué es lo que quiere, pero no decidiría nada sin una tomografía con sustracción y una reconstrucción 3D. Bien. Después se lo mando a Carlos. La pregunta que te hago, el tornillo que pusiste, o los tornillos, porque pusiste uno en la base, ¿eran tornillos de 2? De 2, sí. De 2. ¿Y tenías tornillos de 1,5? No, 2 eran los más chicos. Yo solamente, digamos, esta es una lesión, yo coincido con todo, es una lesión que normalmente cuando nos llega a uno se le paran todas las antenas, no es que es algo que definitivamente va a andar bien, pero tengo que ser digamos, sincero, digamos, hay muchos casos que te va bien. Para mí hay un factor que es determinante, y no sé si está especialmente recalcado en la literatura, y es cuán rápido lo operás. Por eso me parece tremendamente importante lo que dijo Marcelo respecto de ese gap entre que lo viste y lo operaste, porque pasa a ser tiempo ganado y no perdido. Eso es una cosa, digamos, estas no son lesiones para, bueno, vuelvo a la semana que viene y vemos, sino que en general, y esto te lo digo porque nos ha pasado con la prepaga, bueno, sí, yo me tengo que operar el trámite, mire, señor, si usted tiene una chance de andar bien con esta lesión que es compleja, es operarlo mañana, es operarlo pasado mañana. Y esto lo digo como aporte para que esté. Y eso eventualmente sugiere que usted se pague los 2 tornillos, que además no es poca guita. Es poca guita. Eso es un punto. El segundo punto es, cuando uno pide el instrumental, verdaderamente he puesto 2 tornillos de 1 ahí. Y es diferente para mí a poner un tornillo de 2. Y esto coincido con Alberto, digamos, no tenés muy buen amarre, y por eso tener un solo tornillo ahí,
Por supuesto que poner 2 tornillos es muy demandante también, pero las fuerzas de alguna manera están más repartidas. Y creo que, y ahora voy a hacer un poco raconto de lo que todo el mundo dijo, realmente si no tengo un instrumental que conozco y sé, prefiero no abrirlo. O sea, porque, y esto lo digo porque si vos te encontraste con una caja que no tenía clavijas, que vos, evidentemente la caja no la conocías y te desayunaste con la caja dentro del quirófano. Tal cual. Y tal como dijo Jorge y como se dijo, pequeños detalles acá tienen un montón de impacto en el resultado. 2 días más, 2 días menos, cuánto esperamos, y conocer o no el instrumental es la sumatoria de detalles que van asegurando un mal resultado, desde mi óptica, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, pienso que el factor tiempo para estas lesiones es clave. Y yo, digamos, para dar mi opinión acá, creo que si lo que dijo Juan Carlos es así, o lo que dijo Santiago, digo, muy importante saber qué quiere, el deseje verdaderamente no lo vas a conseguir con otra cosa que no sea volver a actuar sobre la parte ósea, y es muy difícil, digamos, ahora sacarle esto, ponerle un tutor o hacer otra variante, es más de lo mismo, así que es probable que termine en una artrodesis. Perfecto. Sí, yo a este paciente lo vi por última vez con esta imagen que mostré de un mes de evolución. Ahora no estoy yendo porque estoy en aislamiento preventivo, lo veo esta semana que viene para plantear estas opciones justamente. Nadie plantea entonces alguna opción que no sea una artrodesis, siendo más que en un paciente de RT las artrodesis no son opciones muy felices. Y lo que pasa es que podrías hacer una artrolisis, una denervación, pero el eje, Un digamos, ganchoso. No se va a corregir. ¿Eh? No, o sea, una posibilidad ahí es probablemente una artroplastía con ganchoso. Lo que pasa es que también es medio... Más allá de mi capacidad, mucho más allá. No por un tema de capacidad, por un tema de que me parece que no tiene indicación por lo que estamos discutiendo acá, por el tema del paciente. Si uno ve la radiografía sola, en un Ateneo, discusión por discutir, como posibilidad en un múltiple choice está. Es porque vos tenés, es la indicación para reconservar una articulación con un defecto mayor al 50%. Lo que pasa es que creo que estamos todos de acuerdo que si fuera nuestro paciente, creo que nos inclinaríamos por algo más, sacarnos el tema de encima para nosotros y para el paciente, ¿no? Pero como posibilidad de conservación articular, no creo que tengas otra más que algo agresivo como eso. Yo digo, un aporte, Camilo, que te hago, el injerto de ganchoso lo he usado 3 veces y probablemente porque técnicamente no haya sido lo preciso que se debe ser, pero yo no he tenido buen resultado. Y los tres casos los hice de entrada, no lo hice como revisión. Coincido con Ezequiel que puede ser una opción. Me parece que, digamos, si no lo has hecho antes, tiene su vericueto, ¿no? Para metérselo a hacer como revisión. Y sobre todo que lo que no he obtenido es un buen resultado funcional. Quizás vos le pueda prometer con el gancho ganchoso tener un mejor eje, pero un mejor eje a expensa de moverlo poco, creo que una artrodesis es más ganadora. Pero bueno. Camilo, y algo no técnico, pero que también fracasé y que ya falló una vez la cirugía y patearía fuerte en medio del penal. No haría una cirugía que tenga chance de fallar otra vez. Claro. Una cosa, Camilo, nada más, un comentario que es una pavada, pero cuando uno hace un abordaje palmar en la IFP, en general, como tenés la inserción de la placa palmar sobre el labio anterior de la falange media, parece que estás poniendo un tornillo, cuando termina la placa, uno tiene la tendencia a poner el tornillo por ahí encima. Eso resulta que es levemente más distal de lo que vos quizás deberías colocar. Por eso a veces lo que hay que hacer es hacer como una grieta, abrir la placa palmar en forma longitudinal, porque en realidad en ese punto es donde vas a atravesar la articulación más proximal y donde tu tornillo va a tener mejor toma. Porque si te fijas, aparte del tamaño del tornillo, que es un poco grande,
está en una zona donde, aunque te hubiera quedado reducido y todo, tiene mucha tendencia a cizallarse, y probablemente tiene que ver con el punto de entrada, porque ahí es como que, de vuelta, la anatomía te juega en contra, la placa palmar la tenés que correr un poquito, y que te quede lo más proximal que se pueda. Bien, Hago una pregunta, perdón, Enrique. Habiendo esta imagen, pregunto, ¿no? A ver si es algo que puede ser o es una boludez. ¿La reducción de la fractura de la F1 no aporta al cambio del eje? Es una pregunta, es una observación que estoy viendo y que no sé si tiene algo que ver con la resolución tampoco, porque si no, no importa, pero... Da la impresión que también que la reducción de la F1 no quedó, puede ser, de todo alineada. La F1 la veo bien, Okay. La verdad la fijé para un tema de no frenarle la rehabilitación por inmovilizar esa fractura. No me percaté en algún momento un deseje de la falange proximal. Pero se fue después el deseje, o yo entendí mal. Sí, la interfalángica se fue después, al principio, postoperatorio inmediato, esta era la imagen. De ahí no tenía deseje, ¿o sí? No, acá no lo tenía. Parece. Por eso, creo que se desplazó después, me parece. Ok. Interfalángica. Yo no soy muy de pedir muchos estudios, pero en este tipo de fracturas, con este tipo de fragmentos, lo que te voy a decir es que le hubiera pedido sí o sí una tomografía previa a la primera cirugía para tratar de entender el fragmento. Y creo que si todos los que tengamos a mano la posibilidad de pedir una tomografía, creo que este es una fractura que lo amerita seguro. Sí, perdón, Martín. La verdad no se la pedí porque... Es más fácil de decirlo porque el paciente no es mío. Sí. No se la pedí la tomografía porque las tomografías de la RT, la experiencia que tengo es que las imágenes son pésimas y los informes son más pobres todavía. Entonces dije, en un dedo no me va a aportar nada. Por eso. Yo tuve una experiencia similar y hablé con la gente de tomografía y con eso mejoré mucho. A veces. Pero claro, hay lugares que son incorregibles. Y lo otro es que, y esto es más fácil todavía para mí porque no es paciente mío, y asumir los fracasos personales será más difícil, pero posiblemente lo hubiera tratado de revisar, ni bien vi el fragmento, la mal reducción del fragmento. Hubiera hablado con el paciente, esto tiene que ver mucho con el nivel de comprensión que tenga el paciente y la relación buena o mala que uno va generando con el paciente. A veces es buena, a veces es mala. Pero si es una buena relación y el tipo era un flaco que lo podía llegar a entender, posiblemente le hubiera sugerido, y esto es de RT, así que la sugerencia es entre comillas, pero lo hubiera tratado de revisar en el momento. Así como está, probablemente le haría una artrodesis a las 4 semanas, más una semana más, etc. Sí. Con respecto a eso, yo obviamente no lo hice y el tiempo de revisarlo en agudo ya pasó. Me planteé en su momento agregar sobre esto, sin retirar material, sin hacer nada, agregarle un tutor, un distractor. No sé si a alguien le parece viable eso, más en agudo, sin ya el deseje y todo el daño. Camilo, creo que si le pones un tutor vas a hacer luchar un sistema contra otro. Tenés un fragmento fijado en una mala posición o no es óptima y el tutor va a traccionar y vas a hacer luchar uno con otro. No me parece una buena idea. No me parece que sí, yo pienso que va a perder el tutor además, me parece. Bueno, son las 10. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Y ahora lo voy a ver el martes, lo veo, a ver cómo está, qué movilidad tiene, cómo sigue este deseje, si empeoró o no, y ver las opciones que tengo, cómo está el paciente, cómo se siente él, y plantear o la artrodesis o nada, o seguir. Estos son los casos que a mí me pasa que cuando lo veo en la sala de espera me agarro la cabeza. Sí. Quiero hacer un pequeño aporte. Es importantísimo lo que dijo Enrique. Hay que poner 2 tornillos, no uno. Yo creo que el error del fracaso de esto es que pusiste un tornillo solo. Y hay que poner 2 tornillos y el aporte es que los tornillos tienen que ser convergentes o divergentes, nunca paralelos.
Perfecto. Y de camino... Una sola pregunta, ¿puedo ser? Sí. ¿De qué diámetro es ese tornillo? No me lo va a cortar otra vez, Enrique. Te pido Estos son de 2. Acabo de entrar, además. Es de 2, Carlos. Sí, parece más grande de acá. Que es un poco grande, ya dijimos que... Sí, sí. Se ven grandes, más para un quinto dedo. Me hubiera gustado tener algo más chico, pero eran los más chicos de la caja. También error de planificación. Che, yo les digo una cosa, yo no sé, perdón que me tuve que apagar el coso, pero le digo lo siguiente, cuando uno pasa ese tipo de cosas, Camilo, te lo digo porque vos sos chico y te trajeron eso, no hay necesidad de usar eso, ¿eh? Digamos, no es que porque te lo traen lo tenés que usar, y si te hubieran traído uno de 3,5 le metes uno de 3,5, no, tenés que poner lo que a vos te parece. Buscó una clavija chiquita y si te traen, hay que revisar las cajas y te traen clavijitas. Además, queréis decir una cosa, a veces me ha pasado, muchachos, yo soy 2 veces más viejo que ustedes, lo que ocurre con este tipo de cosas, mira, cuando a veces la caja de ortopedia que yo pedí, me doy cuenta en el quirófano, yo a veces, aún con el paciente como este, con anestesia local, le digo, lo voy a suspender, la suspendo la cirugía. No tengo instrumental, la suspendo. A veces tenés que hablar con la familia, decir, doctor, pero ¿cómo? No, mire señora, no tener el instrumental no me importa, no lo tengo el instrumental, no lo opero. Yo te digo una cosa, no es que tenés... Porque vos decís, a ver, ¿cómo me arreglo? No, no se trata de arreglar, no vas a arreglar nada. Porque es tu responsabilidad. Después la responsabilidad es tuya, es preferible operar con las cosas adecuadas. Y no hacer eso que era... mira, cuando yo vi el tornillo puesto, digo, se te viene la noche, ¿viste? Porque esto parece lindo, pero no... Porque a ver, ¿de qué depende que este funcione o no funcione? Como dice Alberto, la posición de la divergencia del tornillo hace que el sistema sea más estable. Tapaste el micrófono, Carlos. Carlos, tenés tapado el micrófono. ¿Está tapado? ¿Escuchan? Sí. Ahora mejor. Sí. Se está vengando de la semana pasada. O fue Enrique. Fue Enrique. Sí. Cuidado porque está... No, digo que no, si uno no tiene, no opera con el instrumental. No opera, más vale suspenderlo, te digo, y tomate el trabajo de cada cirugía que haces, tenés que poner fierro, revisar, están todas las cosas. Porque si no las tenés, esto va para sí. La divergencia de los tornillos en esto da cierta estabilidad. Pero si uno tuviera dificultad con esto, yo ya lo he visto, esto, como dijo Alberto, esto ya lo he visto, ya sabía que esto algo así iba a ocurrir. Te digo, una es de que a veces en estas condiciones, para eso te conviene por una placa de soporte. Si la placa de soporte es una placa que se comporta mucho mejor que esto. Ahora, el fragmento, la dificultad de esto es saber si es instrumentable. Claro. ¿Por qué? Porque los huesos tienen este tipo de fractura, produce mucha atricción. Atricción, traducido, es un estado óseo de absoluta fragilidad. No es la densidad normal. Entonces, si es un tornillo frágil, no hay sistema que se aguante. Claro. Lo perdimos. Lo perdimos a Carlos, sí. Carlos, ¿estás? Porque no quiero intervenir y después ser el culpable. Ya está, ya está. ¿Está o no? Estoy. No, estoy. Lo que quiero decir es que a mí me parece muy importante. No se escucha nada, pa. Suspéndanlo. Se apoya el celular en la panza, me parece. La panza lo bloquea, sí.
Escuchá. Ahí está, ahí te escucho Te bien. duerme el micrófono. ¿Qué hiciste, Carlos? Ahí está. Están conspirando, no sean hijos de puta. Che, pa, te cortan el micrófono, te dicen Me gordo. cortan el micrófono, me Esto se sacan está las haciendo- cosas. Es un bloqueo permanente. Respeto a los mayores, por favor. Escuchá, yo lo que te digo es lo siguiente. Mirá vos, ¿no? Todo lo que decía Enrique te dice, y le doy tanto la razón y me gusta mucho que lo haya dicho, porque es como la literatura lo muestra, dice el rango de movilidad 95, 100, pero estos flacos, ¿viste? ¿Qué hacen? Y nos va todo así, es la fragilidad. Es por eso que cada vez se eligen métodos más incruentos, porque si el hueso no es posible instrumentarlo, no hay forma. Yo, durante muchos años, cuando veo un fragmento que está muy atriccionado, le pongo una placa de soporte. La placa de soporte es mejor que esto, porque es una placa en T que lo soporta al hueso y no le imprime ningún tipo de cosa. Igual aún con placa de soporte y con cierta congruencia, queda siempre un rango de movilidad disminuido. Por la rigidez, por esto y por el otro. Así que no ser, digamos, yo tuviera que dar un mensaje final es, no ser optimista con este tipo de instrumentación, de ningún tipo, no ninguno. Y si ningún tipo de instrumentación te da firmeza, entonces hay que elegir el más simple de todos. A veces uno dice, pero colocar un tornillito es fácil. Tornillito, la bota del Gaucho Cruz es fácil, porque no se instrumenta fácil esto. Yo hice absorbe tracción acá también, para cosas, dar toda la vuelta y sacar un alambre para dar una mayor contención, pero aún así el hueso cuando no es instrumentable es difícil. En fin, un fracaso más. Bienvenido a clubes, Camilo. Gracias. Bueno. Otra pregunta, perdón, antes de que se vayan. En cuanto a lo técnico de la probable artrodesis en que va a terminar esto, obviamente voy a tener que sacar este tornillo antes de artrodesarlo, volviendo a abrirlo por vía palmar. Una artrodesis normalmente la haría por dorso, que me parece mucho más fácil. ¿Ustedes harían toda la cirugía por palma, harían abordaje para retirar el tornillo y artrodesarían por dorso? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Podemos tener otra Ateneo. No, yo trataría de hacer. Lo tenés ahí, abrirlo por los dos lados. Pero, perdóname, yo no tengo ninguna duda, pero esto yo lo abro por la palma, igual. Por donde vos hiciste, que es la mejor forma. Si lo abrís por el dorso, además de tener un dedo fijo, vas a tener un dedo hinchado. Eso es lo que te va a pasar. Un dedo que es un chorizo. Ahí un dedo fusiforme. Abrilo por la palma que nunca te va a quedar, no es un problema para eso. Yo las artrodesis de la interfalangia distal, artrodesis de la interfalangia proximal, las hago por la palma, porque en la palma se tolera mucho más el edema, el dorso se tolera mal el edema. Yo lo abro así, le corro el tendón y le hago una artrodesis, no necesitas nada. Y te digo una cosa, nunca me he arrepentido de abordarlo por la palma. Y muchas veces lo he abierto por el dorso, porque, claro, la piel del hueso ahí en el dorso está a 2,5 milímetros. Vos decís, no, pero acá lo tengo cerquita. ¿Sabés qué? No termina de curar nunca eso. ¿Y con qué lógica, siempre está colorado, siempre el paciente se lo ve. Vos haces una incisión en la palma y no tenés ningún tipo de esas dificultades. Y lo único que tenés que hacer es correr el tendón, cuidarte de los nervios y lo abrís como una escopeta, porque cuando vos cortás la cara palmar, la placa palmar, a eso se abre como si fuera un abordaje en escopeta. Claro. Y tenés ahí cruentada de un lado, cruentada de otro, lo volvés, le colocás tornillo, clavija, lo que te gusta. Perfecto. Bueno, un besito, Camilo. Chao, chicas, hasta luego. Gracias. Bueno, gracias a todos, récord de presencia a pesar del feriado, gracias sobre todo a los más grandes que están, porque es un lujo tenerlos, Carlos, Juanca, Alberto. Ahora sí, por Carlos, que se fue ahora. Sí, yo tuve suerte de no me cortaron.
Tuve suerte que no me... Carlos, escuchaste que te dijo, ¿viste? Te dijo por vos. Se fue solo.